desequilibrio hidromineral es un tema un poquito amplio, a la vez un poquito tedioso leerlo, cuando ustedes lean sus libros. Acá les voy a poner las cosas más importantes que ustedes tienen que saber, ya posteriormente ustedes lo van a leer, ¿ya? Bien, tenemos que hablar del sodio y el potasio. Esto me importa que tienen que saber ustedes, el sodio y el potasio. El resto de electrolitos ya tendríamos que hacer más clases, ¿no?, de cada una de ellas, ¿ya? Muy bien. Con respecto a las mostacias del sodio, ya. Primero que tenemos que saber cosas básicas, ciencias básicas con respecto al sodio, ¿no? Nuestros requerimientos de sodio diario, ¿no? Saber enfocar a nuestro paciente que va a tener un trastorno de sodio, porque es muy frecuente eso. Como les he puesto acá en la primera diapositiva, nosotros tenemos un sodio corporal total, ¿no? Más o menos mencionan ahí 58 miliequivalentes por kilo, que ese es a nivel de todo el organismo, ¿no? Y este sodio se intercambia, es intercambiable, ¿no?, en los distintos tejidos. Ustedes ya recordarán que el sodio es más alto en el líquido celular, ¿no?, que en el intracelular, y 40% en el huesos, ¿ya? Hay otros términos que tienen que saber, que es el término de edema, deshidratación. Ahora, acá les he puesto en rojito que dice: la cantidad de sodio corporal no se correlaciona con la concentración plasmática, es verdad. El sodio corporal es distinto a lo que ustedes han visto en sus exámenes de laboratorio en los hospitales, y les ponen, ¿no?, sodio plasmático en 115, 120, 130. Ese es un sodio diferente. Lamentablemente, esto solamente se puede hacer un dosaje a nivel experimental, laboratorial, ¿no? Continuamos. ¿Ya? Entonces, lo que me importa es esto, ¿no? La homeostasis del sodio, el balance, el ingreso y la excreción. Con respecto, cuando yo hago preguntas para los exámenes, no me gusta hacer preguntas muy buscadas, ¿ya? Me gusta que sepan lo básico que tienen que saber y que todo estudiante tiene que conocer. Así que de mis preguntas no creo que se equivoquen. ¿Y cuál es lo básico? Lo que les pongo acá. Ya ustedes tienen que estudiar a más profundidad. El doctor Tasaico sí hace preguntas bien buscaditas, así que vayan, el doctor Tasaico, vayan buscando libros. A él le gusta preguntar mucho de ese. Y de sus clases preguntará una, dos, no más, ¿ya? Bien, entonces la hemostasis del sodio tenemos un ingreso y una excreción, ¿no? El ingreso, ¿cuánto es? Más o menos de 155 miliequivalentes en un día. Y lo que se excreta tenemos por varias fuentes, por vía renal y por otras vías, ¿no? Por ejemplo, heces, sudor, etc. Pero si se dan cuenta, la excreción renal es la mayor, ¿no? 150 miliequivalentes en un día. ¿Eso qué quiere decir? Que si tienes un paciente con un disturbio de la excreción renal, entonces van a tener alteraciones del sodio, ¿ya? El manejo renal del sodio, si ustedes recordarán en su clase de fisiología, ¿no?, tenemos la filtración glomerular, y dentro de los túbulos tenemos la reabsorción, tanto en el túbulo proximal, en el asa de Henle, en el túbulo distal, y la excreción que se da. Principalmente, donde se reabsorbe más el sodio es en el túbulo proximal, no se olviden, un 67%. ¿Ya? Continuamos. Muy bien, aquí tenemos la regulación de la filtración urinaria del sodio, principalmente por tres cosas: el índice de filtración glomerular, la aldosterona, que es muy importante, y la hormona natriurética, ¿no? Ustedes ya recordarán la hormona antidiurética, que le llaman algunos, ¿no? De estos tres, me importa que sepan el segundo, la aldosterona. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la aldosterona? Ustedes saben que a nivel de los túbulos, ¿qué hace la aldosterona? Absorbe el sodio, ¿no? Y elimina potasio, y elimina hidrogeniones. Eso es su mecanismo normal. Por eso dice acción, reabsorción tubular de sodio. Ahora, esa aldosterona se puede cambiar. Por ejemplo, cuando le llega bastante soluto a nivel del túbulo, cuando le llega poco soluto a nivel del túbulo. Es variable, ¿ya? Ya, desorden del sodio y la homeostasis del agua. Algunos principios que tienen que saber, que es cuando nosotros hablamos de trastornos del sodio, tratar de llegar a corregirlo se ha tratado de hacerlo lo más posible, ¿ya? Sin embargo, a veces hay unos márgenes de errores.
Por ejemplo, dice, el valor absoluto de la normalidad electrolítica es menos importante que la dirección y tasa de cambio. Eso es verdad. Cuando ustedes tengan, digamos, un sodio de 105, nos asustamos, ¿no? 105, ¿qué hacemos con este paciente? Eso es un número nada más. Pero lamentablemente no podemos nosotros hacer un seguimiento continuo. No estamos, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, donde ellos sí pueden hacer un dosaje continuo del sodio y saber cómo se comporta, ¿ya? Hay pacientes que tienen, digamos, un sodio de 105 y están conversando, hablando, están escuchando la clase, por ejemplo. Y otros pacientes que tienen, digamos, 130 y ya están con alteraciones. O sea, el valor del sodio solamente es un número netamente. Lo que más nos importa de eso es la clínica del paciente, ¿ya? Ahora, ¿el cambio en el volumen tiene más significado que el cambio? Por supuesto. Hay disturbios del sodio que se relacionan con el volumen. Puede ser un volumen bajo, un volumen normal o hipervolémico, ¿no? Distintos. A ver, siguiente. Bueno, directamente al punto que me interesa. El primer trastorno que tenemos que conocer son los estados hipernatrémicos. Muy bien. La hipernatremia, ¿en dónde es más frecuente? ¿En qué pacientes es más frecuente? En los viejitos, en los ancianos, ¿ya? La clasificación va a depender de la etiología, el tiempo de evolución y el grado de severidad. Estas cositas tienen que saber. Aquí llamamos una hipernatremia aguda, menos de 48 horas. Una crónica, más de 48 horas. Y cuando hablamos de una hipernatremia severa, cuando es más de 160 miliequivalentes por litro. Ustedes pueden saber esto sí, por supuesto, con la historia clínica antigua o revisando los análisis de laboratorio anteriores de su paciente, ¿ya? Continúa. La hipernatremia, ¿qué significa? Es un déficit de agua, es verdad. Como es más frecuente en ancianos, ustedes saben que los viejitos hay que alimentarlos, hay que cambiarlos, hay que darles su agüita, ¿no? Como un bebé. Entonces los viejitos fácilmente se pueden deshidratar, entonces, porque ellos no tienen acceso al agua. Por eso dice, la hipernatremia representa un déficit de agua en relación al sodio total, que puede ser causado por pérdida neta de agua. A pesar que los ancianos no se hidraten, los viejitos sudan, ¿no? Transpiran, tienen sus necesidades fisiológicas como cualquier ser humano. Entonces imagínense un viejito que no toma agua, encima transpira, etcétera, y tiene sus necesidades y no se hidrata, entonces ese sodio que tiene el paciente se le va a ir subiendo poco a poco, ¿no? Y otra puede ser por ganancia excesiva de sodio. Ejemplos, ganancia excesiva de sodio. Por ejemplo, cuando hacemos una reanimación cardiopulmonar, en las reanimaciones cardiopulmonares utilizamos bastante bicarbonato de sodio, entonces ahí el sodio sube. Otro caso, por ejemplo, ya los que han rotado conmigo y han entrado a diálisis, las máquinas de diálisis tienen perfiles de sodio, y ahí en algunos pacientes, sobre todo los que son hipotensos, les subimos el sodio, 13, 14, hasta 15 les subimos, ¿no? Entonces estas cositas hay que preguntar. Siguiente. Hipernatremia generada por pérdida neta de agua. Esto es lo más frecuente, muchachos, por pérdida de agua pura y por pérdida de fluidos hipotónicos, ¿ya? ¿Cuál es la condición muy importante? Alteración del mecanismo de sed o acceso inapropiado al volumen de agua requerido, lo que estamos diciendo hace un rato, ¿no? ¿Qué otros pacientes pueden ser también, aparte de los ancianos? Los pacientes, por ejemplo, que tienen alteraciones del sistema nervioso, ¿no? Pacientes con ACV, ¿no? Por distintos tipos, hemorrágico, isquémico, ¿no? Pacientes con retardo mental. En otras palabras, no necesariamente los viejitos, puede ser también en cualquier grupo etario, pero más frecuente en los ancianos, ¿ya? Y esta es la condición muy importante, ¿ya? Continúa. Hipernatremia generada por pérdida de agua pura, ¿ya? Esto con respecto a la diabetes insípida y central, tanto la central como la nefrogénica, no nos vamos a poner a hablar mucho. Ustedes seguramente esto lo han hablado con la doctora Quisano, ¿ya? Este tipo de disturbio. No es muy frecuente, les diré, la diabetes insípida, tanto la central como la nefrogénica. Afortunadamente, porque el tratamiento de estos pacientes es un poquito complicado, ¿ya? Continúa. Hipernatremia generada por pérdida de fluidos hipotónicos. Esto sí me interesa. Tenemos tres mecanismos: pérdida renal, gastrointestinal y cutáneo. Son
las principales, ¿no? Las pérdidas renales, diuresis osmótica. A ver, un ejemplo de diuresis osmótica. A ver, ¿a quién le pregunto? A ver, está... ¿Carolina está? ¿Carolina Nicho? No está, ¿no? Ya, ¿dónde están el grupo de las Caterinas? Caterina Monroy. Tampoco está. ¿Y cuál de las Caterinas está? Ni uno. Caroline. ¿Cómo está? A Melanie, la única que la veo. A ver, Melanie, un ejemplo de diuresis osmótica. Fácil, ¿ah? Por ejemplo, un paciente un paciente diabético, ¿no? Un paciente que tiene hiperglicemias volando, ¿no? Más de 400, 500. Ese es un ejemplo. Pacientes, por ejemplo, que reciben nutrición parenteral, otro tipo, ¿ya? Y diuréticos, ustedes ya saben, ¿no? Furosemida, hidroclorotesida, todos los diuréticos se conocen, ¿ya? Ahora, imagínense, los pacientes ancianos sufren de insuficiencia cardíaca, sufren de insuficiencia renal, tienen fibrosis pulmonar. Encima es un viejito que no come, no se hidrata y toma diuréticos, ya pues imaginarán cómo estará el sodio, ¿no? Entonces, por eso les digo, es muy frecuente, ¿ya? Por pérdidas gastrointestinales, vómitos, por fístulas, diarrea, ya se imaginarán cualquiera. Pérdidas cutáneas, por ejemplo, el gran quemado, ¿no? Diaforesis excesiva, ustedes que ya están haciendo pediatría, hay una entidad en pediatría en las cuales los niños transpiran, ¿no? Pierden bastante sodio. ¿Cómo se llama eso? ¿No? ¿No se acuerdan? Ya, para eso se tiene que hacer el test de sudor. ¿Han hablado de eso? Ya, la fibrosis quística. Ya. Continúa. Otro. Hipernatremia generada por ganancia excesiva de sodio. Solamente son estas entidades: carbonato de sodio, cloruro de sodio y preparados ricos en cloruro de sodio. Esto es muy poco frecuente. Continúa. Estados hipernatrémicos, muy bien. Cuando ustedes hacen un diagnóstico de hipernatremia, tienen que decir el estado de hidratación de su paciente. Si está hipovolémico, euvolémico, hipervolémico. Eso ustedes creo que ya lo conocen, porque eso ya es con clínica nada más. Hipovolémico, usted ya sabe: hipotenso, taquicárdico, cosas secas. Euvolémico, con los signos vitales estables. Y hipervolémicos, todas las entidades que ustedes conocen. A ver, doctora, un estado hipervolémico. Ya, 3 estados hipervolémicos. Hipervolémicos. ¿Una patología o me refiero? Claro, cualquier patología que se te ocurra. ¿Nada? A ver. ¿Dónde está Brady? ¿Brady está? Ahí está Brady. Hay Brady, estados hipervolémicos. Paciente con insuficiencia renal. No. A ver, ¿quién me dice? Hipervolémicos, chicos, o sea, sobrehidratados, hinchados, ahí está, fácil. ¿Ah? Insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, ¿no? Síndrome nefrótico, esos estados, chicos. ¿Ya? Sí. Bien, esto, avánzalo nomás, sigue, porque si no nos vamos a perder. Continúa. Sigue. Ya. Esto sí quiero que se sepan, chicos, ¿ya? Este cuadrito sí voy a preguntar. Este es cómo se adapta el cerebro en un estado de hipernatremia, ¿ya? Allá está el cerebro normal, como ustedes ven, brain normal. Si es un estado hipernatrémico, ¿qué significa hipernatrémico? O sea, que el soluto está muy concentrado. Por lo tanto, cuando un soluto está muy concentrado, ¿qué pasa con el otro tejido? Va a estar más cantidad de agua, de solvente, ¿no?
Como no te entendí. Como dice que... Ya. Hipernatremia significa el soluto muy concentrado, ¿no? Bastante sal, ¿ya? Ahora, en el otro lado, para Más que haga la solvente. difusión, Más solvente. ¿qué va a pasar con el soluto? Diluidos. Sí, pues, eso. ¿Por qué tienes concepto de física nada más? No sé si se acuerdan primer año de biofísica. Va, ingresa hacia donde está el soluto. Claro, ¿no? Para tratar de compensar este estado hipernatrémico, ¿qué significa los? Perder. Entonces ese cerebro va a perder agua. Ya, ese es el mecanismo de compensación. Ahora, en la hipernatremia hay dos mecanismos de compensación, uno rápido y uno lento. ¿Ya? En el rápido hay esa pérdida de agua. ¿Ya? Pero al hacer esto, va a haber una acumulación de electrolitos para normalizar la molaridad. No es que en uno está muy concentrado, pero en el otro no. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no? Ahora, en la adaptación rápida principalmente es por electrolitos. En cambio, en la adaptación lenta, que viene aquí, está dado por osmolitos orgánicos, que son distintos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en la hipernatremia hacemos un tratamiento rápido o hacemos un tratamiento inadecuado? ¿Cuál es la complicación? El edema cerebral, ¿no? O sea, el cerebro se hincha. En la hiponatremia es todo lo contrario, ¿ya? Entonces, conclusión, ¿qué tienen que saber acá? ¿Cuál es la complicación de una terapia inapropiada de una hipernatremia? Edema cerebral. ¿Entienden? ¿Cuáles son los dos mecanismos de adaptación? La adaptación rápida y la adaptación lenta. La adaptación rápida dada por la pérdida de agua y la acumulación de electrolitos, y la adaptación lenta por la acumulación de osmolitos orgánicos. ¿Ya? Siguiente. Ya. El cuadro clínico de hipernatremia es variable. Tenemos principalmente el compromiso neurológico. Compromiso de conciencia, puede haber convulsiones, ataxia, déficit motor, espasticidad. Y a nivel extraneurológico, populares o relacionados al estado de la mente. ¿Cuál es lo más frecuente? Esto de acá. Compromiso de conciencia y ataxia y déficit motor. Convulsiones es muy poco frecuente. Entonces, eso es lo que ustedes van a ver en su paciente. Un paciente con síntomas neurológicos. Continúa. Ahora, el diagnóstico, como les mencioné antes, ustedes tienen que decir los estados de hidratación de su paciente. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es de la hipernatremia más frecuente de estos tres cuadros? El de allá, que dice hipovolemia. Ahora, si tu paciente tiene sodio alto y tiene volumen bajo, o sea, está deshidratado, tienes que hacerle el sodio en orina para averiguar por qué tiene hipernatremia tu paciente. Si tu sodio en orina sale más de 20 miliequivalentes, es un sodio en orina al azar, las pérdidas son renales. O sea, ese paciente pierde agua por pérdidas renales, por diuréticos, diuresis osmótica o diuresis post-obstructiva. Un ejemplo de diuresis post-obstructiva, por ejemplo, cuando le colocan la sonda vesical a un paciente prostático, ¿no? El paciente prostático está con la globo vesical así, ¿no? Le ponen la sonda y empieza a orinar. Es otro ejemplo. Por pérdidas extrarrenales, diarreas, fístulas, gastrosquisis, etc. ¿Ya? Esto de acá, la eubolemia con sodio urinario variable, ahí está la diabetes insípida principalmente. Está fácil esto. Hipernatremia con eubolemia, ¿cuál es la causa más frecuente? Diabetes insípida. Hipernatremia con hipovolemia, depende, doctor, del sodio en orina. Si es más de 20, por pérdidas renales. Si es menos de 20, por pérdidas extrarrenales. Sencillo. Y esta de acá, la hipervolemia con un sodio en orina más de 20, que es muy poco frecuente, les diré, por ganancia de sodio principalmente, por bicarbonato, cloro de sodio, hipertónico. Esta de acá es la que tienen que saber ustedes, la hipovolémica. ¿Ya? Siguiente. El tratamiento va a depender de la causa y el tratamiento fisiopatológico, esto lo vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Continuamos. Bueno, el tratamiento fisiopatológico, esto lo conversamos el otro día con el primer grupo que rotó conmigo.
para corregir sodio existen distintos métodos, ¿ya? Esto en la práctica hay que hacerlo, porque en la clase teórica es un poquito complicado. Para corregir nosotros hipernatremia, ustedes tienen que calcular esto de acá, el déficit de agua libre. Ese déficit de agua libre es lo que requiere su paciente para corregir esa hipernatremia, ¿no? Y esto se puede calcular. Acá significa natremia. Natremia es el sodio que te da el AGA. Por ejemplo, te dice sodio en 170. Es un sodio alto, ¿no? Y acá te ponen 140, así dicen los libros, ¿no? Bájalo de 170 al sodio normal, ¿no? Pero cuando ustedes corrigen hipernatremia, chicos, lo máximo que pueden corregir en todo un día es 8 miliequivalentes en un día. ¿Entienden? O sea, de 170 le restas 8, sería 162. Y acá ponen así, 170 entre 162 menos 1 y multiplican por agua corporal total. ¿Ya? Bueno, continúa. Esta fórmula de acá es lo mismo a lo que les estoy hablando, ¿no? Solo que un poquito fragmentada. Sigue. Ya. Esta fórmula de acá, bueno, no les voy a preguntar esta fórmula, sino la primerita, porque esta de acá es un poquito para marearse. ¿Qué pasa? Bien. Esto de acá es el cambio en sodio plasmático utilizando otro tipo de método. Por ejemplo, este artículo de acá lo hemos sacado de Niwita, que es uno de los que más se acerca al manejo adecuado de electrolitos, ¿ya? En el cual utiliza este tipo de mecanismo. Pero yo no les recomiendo porque se van a morir. Primero hay que aprender lo básico para que puedan aprender otros tipos de manejo, ¿ya? Pero para que tengan conocimiento. Otra cosa que tienen que saber es esto de acá. Las concentraciones de sodio que tiene cada solución. Todos conocemos esta solución, el cloruro de sodio 9 por mil, ¿no? Que tiene 154 miliequivalentes. Esto también tienen que saber. ¿Cuánto es la concentración de miliequivalentes de sodio del lactato vivo? 70. Y del cloruro de sodio al 0,45%, 77 miliequivalentes. Esto de acá sí. Estos chicos les digo que tienen que saberse porque esto les va a servir toda su vida. ¿Ya? ¿Sigue? Ahora, ¿qué usamos nosotros para corregir la hipernatremia? Utilizamos la vía enteral o la vía parenteral. Si es la vía enteral, agua destilada, o sea, le das a tu paciente agua destilada y que se lo tome, nada más, no hay problema. ¿Ya? ¿Alguna vez han probado destilada? ¿No? Sabe, el olor es como a lejía, pero tiene un sabor así insípido, o sea, no tiene electrolitos, por eso tiene ese sabor así. ¿Ya? Ahora, pero si el paciente no puede tolerar la vía oral, le das la vía parenteral. ¿Ya? ¿Qué soluciones utilizamos para hipernatremia por la vía parenteral? El cloruro de sodio al 0,45%. También utilizamos soluciones glucosadas. Las soluciones glucosadas que ustedes conocen, la dextrosa en 5% o la dextrosa en 10%. Otra cosita que tienen que saber acá es con respecto a este cuadrito de repercusión hemodinámica. Y esto es en general, esto en todas las especialidades, ya sea cardiópata, ginecológico, pediátrico, lo que sea. Todo paciente que viene con signos de paro o signos de un shock, lo primero que hay que hacer es reanimarlo del shock, ¿no? Sacarlo del paro, independientemente de su sodio, de su potasio, de lo que sea, ¿no? Por eso le he puesto repercusión hemodinámica. ¿Qué pasaría si tienen un paciente de 80 años que tiene un sodio en 170? ¿No? Está chocado, está desaturando, está taquicárdico y está con un Glasgow en 7. O sea, es un paciente crítico, ¿no? ¿Qué le van a corregir el sodio? No. Primero tienen que hacer su ABC, ¿no? Sacarlo del shock. Y si está hipotenso, ¿cuál es la solución fisiológica
a nivel mundial recomendada para la hipotensión, los cristaloides, ¿no? Y luego los coloides, independientemente de su sodio, 170, etc. Ya después se le corregirá eso. ¿Ya? Muy bien, sigue. Bueno, esto de acá sí me interesa saber cuánto es la velocidad de corrección de la hipernatremia aguda, 1 miliequivalente por litro por hora. ¿Ya? Y en una hipernatremia crónica, de 0 a 5 miliequivalentes litro por hora a 7 a 8 miliequivalentes litro por día. Ustedes dirán, doctor, ¿se puede hacer esto? Sí se puede, chicos, corregir a 1 miliequivalente por hora, pero esto ya es un manejo ya en cuidados intensivos generalmente. Y se puede dar el manejo así, ¿no? Sin problema. Ya. Por favor, les estoy diciendo las preguntas, ¿no? Está clarito. Sí. Ahora, el monitoreo, tienes que ver cómo está la clínica. Para clínico, o sea, ver sus análisis, ¿no? Más o menos cada 1 o cada 2 horas tienes que monitorizar a tu paciente. Y si ya está más estable, cada 4 horas o cada 6 horas hasta que ya le esté estable. Siguiente. Muy bien. Hasta ahí una pregunta en hipernatremia. ¿Qué ocasionaría la corrección muy rápida De la hipernatremia. de mi Ya. ¿Cuál era la complicación? Edema cerebral. Solo eso. Sí. Tienes hipernatremia y tienes hiponatremia, las dos entidades. En la hipernatremia el problema es el edema, ¿no? El edema cerebral. Y en esos casos ya tienes que usar otras cosas más. Ya tienes que usar corticoides, ¿no? Tienes que usar inhibidor, ¿no? Como principal diurético, ¿no? Solamente ese caso nada más. ¿Ya? Muy bien. Ahora hablemos de hiponatremia. La hiponatremia es otro de los trastornos electrolíticos muy frecuentes en pacientes hospitalizados, ¿no? Ya ustedes ya saben, menos de 135 equivalentes. El tiempo de instalación es igual, puede ser aguda, puede ser crónica, ¿no? Ahora, el problema es acá la adaptación del cerebro al estado hiponatrémico, ¿no? Algunos pacientes se adaptan bien, hay otros que no se adaptan bien a esta entidad. Continúa. Me interesa que sepan esto los grados: leve, moderada, severa. ¿Ya? Leves de 130 a 134, moderada 126, 129 y severa menos de 125. Ya. Todo paciente con un sodio menos de 110 es una emergencia médica. ¿Ya? Esos son guachos que les doy, puntos que tienen que saber, son preguntas. Tienes un paciente que tiene 109, ya que está con 110 y tiene clínica, es un paciente crítico, tiene que pasar a trauma shock para reanimarlo, ¿no? Porque con una hiponatremia severa puede convulsionar, puede morir, obviamente, ¿no? Sigue. Este es el cerebrito, pero en hiponatremia, ¿no? Ahí el soluto es mínimo. Gain, ¿qué significa en inglés? Ganancia, ¿no? En el otro era pérdida. Acá no. En la hiponatremia hay ganancia de agua, ¿no? Para bajar la osmolaridad. Tenemos una adaptación rápida y una adaptación lenta. Igualito. Y acá, en el otro había ganancia, ¿no? Pero acá hay pérdida de sodio, potasio y cloro, ¿no? Para compensar. Esta es en la adaptación rápida. Y en la adaptación lenta hay pérdida de osmolitos orgánicos. O sea, todo lo contrario que en la hipernatremia. Bueno, ¿qué pasa si nosotros hacemos una corrección rápida del estado hipotónico? La de acá, ¿no? Tiene varios nombres: mielonisis pontina o disminución osmótica. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué significa disminución osmótica o mielonisis pontina? Entonces, cuando hagan neurocirugía les van a hablar un poquito más de esta entidad, en el cual ya a nivel del bulbo raquídeo y del puente, hacen como una herniación. Cuando un paciente hace una herniación de esas estructuras neurológicas, entran, ustedes han escuchado el término de corticación, de cerebración, ya. Estos pacientes pueden hacer eso, ¿no? Y hacen todo ese paso, la de corticación, la de cerebración, y finalmente mueren,
¿no? Por eso, esto de acá, la disminución osmótica, nosotros hay que tener mucho cuidado para corregir un estado hiponatrémico, ¿no? Eso es cuando lo hacemos muy rápido. La verdad les diré que es muy poco frecuente esta complicación, pero sí está escrita en la literatura, ¿ya? Bueno, no se van a olvidar, ¿eh? Siguiente. La clínica va a depender de la velocidad y cómo se instaure el déficit de sodio, y los síntomas principales son neurológicos. Alto. Como otro punto, ¿cuál es el primer síntoma en una hiponatremia? Es la disartria. No se van a olvidar. El primer síntoma neurológico en una hiponatremia es la disartria. ¿Ya? El paciente empieza a hablar medio como tartamudo. Pero puede venir lo demás, ¿eh? Letárgico, desorientado, calambres, reflejos patológicos, parálisis, anorexia, náuseas, vómitos. Se dan cuenta que es una clínica muy inespecífica, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ustedes ya recordarán esta formulita de la osmolaridad plasmática. Cuando hablemos de hiponatremia, tienen que hacer sus cálculos, ¿ya? Ustedes ya saben también que la osmolaridad normal es de 270 a 290, ¿ya? No se van a olvidar esta fórmula: 2 veces el sodio, glucosa entre 8 y urea entre 16. Todo paciente con hiponatremia es obligatorio sacar la osmolaridad plasmática, se le tiene que hacer. Si no le hacen su osmolaridad plasmática, está mal manejado. Lamentablemente acá en Perú no tenemos osmómetros. Solo el hospital de la FAO nomás tiene osmómetros. El osmómetro es un aparatito similar al AGA que te toma la osmolaridad sérica. No es la osmolaridad sérica que ustedes ven en el AGA, que acá en el MINSA, nuestro hospital, el único que tenemos, que dice osmolaridad plasmática tanto. No, esa es una osmolaridad calculada con esto, ¿ya? Pero en realidad debería hacerse con un osmómetro, pero no lo tenemos, ¿ya? Pero esto se acerca a nuestra realidad, ¿ya? Continúa. Ya. En la hiponatremia, ¿qué me interesa acá? Esta de acá, hiponatremia hipotónica, que es la hiponatremia verdadera. La hiponatremia isotónica, que hasta ya ni se ve ya. La hiponatremia isotónica, llamada pseudohiponatremia o hiponatremia espuria, es por hiperproteinemia, hiperlipidemia. Esa entidad ya prácticamente está como historia en los libros de además. La hiponatremia hipertónica se ve muy poco frecuente, ¿no? Principalmente dada por hipermovilidad, en estado de hiperglicemias o cuando administran soluciones hipertónicas, como glicerol, maltol. Esta de acá es la más importante. Ya. Continúa. Si se dan cuenta, las causas de hiponatremia hipotónica son muchas, miren. Entonces tengo harto para preguntar. Como 20 causas, digamos. Pero en realidad no es difícil, chicos. Con volumen extracelular disminuido, con volumen extracelular incrementado y con volumen extracelular normal. Causa de una hiponatremia hipotónica con volumen extracelular disminuido puede ser por pérdidas renales y pérdidas extrarrenales. Pérdidas renales, ustedes ya saben cuáles: agentes diuréticos, diuresis osmótica, nefropatía nasal, bicarbonatura, etc. Extrarrenales: diarreas, vómitos, sangrados, sondas, quemaduras, peritonitis, traumas, etc. ¿No? Incrementados: cirróticos, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, embarazo. Y normal, esto de acá quiero que sepan. ¿Cuál es el diurético que te genera mayor hiponatremia? El diurético tiazídico, ¿ya? Es el que mayor te puede generar la hiponatremia. La furosemida no, sino las tiazidas. Otra causa de hiponatremia con volumen extracelular normal: los hipotiroideos, los pacientes con insuficiencia suprarrenal, los pacientes, los gerontes también, y el SIHAT, que está a la cabeza. Usted ya ha escuchado el SIHAT, el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Cuando sospecharon un SIHAT, pacientes que tienen cáncer, ¿no? Tumores de distintos tipos, pulmonares, mediastinales, por uso de drogas, ¿no?
por infecciones, por ventilaciones, etc. ¿Ya? Siguiente. La osmolaridad unitaria también sería otro parámetro a medir, sin embargo no lo tenemos a nuestra disposición, solo en algunos centros nada más, ¿no? Como les mencionaba, valorar en la hiponatremia hipotónica el líquido extracelular, ¿no? Continúa. Ya, este es el cuadrito. Este de acá es lo que les he dicho. La hiponatremia hipovolémica o la hiponatremia verdadera, en los cuales ustedes, para saber de dónde es la causa de esa hiponatremia, tienen que medir el sodio urinario, igual que en la hipernatremia. Tienen solamente dos caminos, o mayor a 20 o menor a 20 milequivalentes. Si su sodio en orina es más de 20 milequivalentes, quiere decir que a nivel de orina tu riñón no lo está manejando bien, entonces tu riñón está haciendo que todo tu sodio se vaya, ¿no? Se vaya a la basura, ¿no? Ejemplos: diuréticos, cetonuria. Ustedes están en pediatría, han visto seguro pacientes con cetonuria. ¿Qué es cetonuria? Claro, cuerpos cetónicos en la orina. Por ejemplo, ¿cómo se llama esa entidad en el cual los bebitos o los niños pierden glucosa por la orina? No es diabetes. ¿Aló? Sí, estoy chambeando. Nos vemos allá, ¿ya? Sí, normal. Ya. ¿Han escuchado de la enfermedad de Fanconi? Bioquímica. ¿O no? Eso se hace en pediatría, chicos. Ya. Tarea entonces. Fanconi. Y cuando es menos de 20, por causa gastrointestinal, ¿no? Vómitos, diarrea, tercer espacio, sondas, etc. El tratamiento en estos casos se usa una solución hipertónica para corregir la hiponatremia. En cambio, la normovolemia, que ya les he dicho ejemplos, hipotiroidismo, el estrés también, el uso de drogas, la insuficiencia suprarrenal, generalmente el tratamiento es restricción hídrica. Ya les estoy diciendo, tratamiento de una hiponatremia normovolémica, restringir líquidos. El tratamiento en una hiponatremia hipovolémica, generalmente se usa soluciones concentradas o hipertónicas. Acá, en ganancias de agua que sodio, eso es variable. Acá el tratamiento es restringir y disminuir la ingesta de sodio, nada más. No se olviden que la más importante de todas estas es la alta. Y esa es la que ustedes van a ver cuando hagan su internado, las hiponatremias hipovolémicas. El resto, así, muy poco. Continúo. Muy bien. También hay causas de hiponatremia por drogas, ¿no? Ahí tienen todas las drogas que pueden provocar la hiponatremia, ¿eh? Ya tienen que saberse, chicos, miren cuánto. Opiáceos, clorfoplamida, clorfibrato, carbamazepina. Te puedo contar cualquiera de esas drogas. ¿Ya? Está fácil, ¿no? El estrés, cáncer, desorden del sistema nervioso central. Ahí tengo un montón para preguntarles. ¿Ya? Sí. Sí, se llama el visto. Tratamiento de la hiponatremia, no olvidar el riesgo de tratamiento. Ya sabemos que el riesgo es el síndrome de Mielitis Pontino, ¿no? Ahora, eso va a depender mucho del ritmo de corrección que hagamos, o sea, la velocidad que hagamos y la severidad del caso. Todo paciente hiponatrémico que tenga síntomas hay que tratar, ¿ya? No se olviden que si está menos de 48 horas es una hiponatremia aguda y es un cerebro no adaptado, y si es más de 48 horas es una hiponatremia crónica y es un cerebro más adaptado, ¿no? Por lo tanto, puede tolerarlo más. ¿Ya? ¿Sigue? No se olviden que un sodio menos de 110 es una emergencia médica y que se tiene que tratar siempre, ¿no? El paciente asintomático se considera crónicamente la edema cerebral. Eso es muy importante.
Por ejemplo, yo les puedo poner un casito así. Tengo un paciente varón, 30 años, con un sodio en 115. No tiene síntomas. ¿Qué hace? Tratamiento. No se le hace nada. Se le deja ir, se lo observa. Pero si estuviera sintomático, sí hay que darle tratamiento. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si tu paciente está sintomático y está grave, hay distintas cantidades de equivalentes que se les da y a cierta velocidad. ¿Ya? Por ejemplo, si está sintomático de agudo, nosotros podemos dar como máximo 2 equivalentes por litro por hora. Algunos dicen 1, pero hasta 2 se puede aceptar. Continúa. Hay también varias fórmulas para corregir el estado de hiponatremia. ¿Ya? Ustedes como están formando ustedes como médicos, siempre traten de revisar la literatura más actualizada, ¿ya? Y siempre en base a evidencias y nunca sus tratamientos que no sean en base al ojímetro, ¿no? Como hacen allá en el hospital INAM. Todo se tiene que hacer de acuerdo, como dice la literatura médica, ¿ya? Esta formulita es la que está en el Niwila, ustedes pueden bajárselo, es gratuito, ¿no? Es un poquito complicada para entenderla, hay otros métodos más prácticos para poder resolver eso, ¿ya? Pero es muy importante que todo hiponatremia ustedes tienen que saber esto, ¿no? El agua corporal total, si es varón, si es mujer, si es un adulto o si es un anciano, ¿no? No se olviden si es un hombre joven, el 0.6 de su peso corporal, y si es mujer, 0.5. Y si es anciano, 0.5 en el varón y 0.45 en la mujer. ¿Ya? Continúa. Ya. En la hiponatremia es muy importante que conozcan las distintas soluciones hipertónicas que utilizamos. Miren, tenemos cloruro de sodio al 5%, al 3%, 0.9% y todas esas. Acá en Perú, ¿cuál tenemos? Solamente tenemos esta de acá. Esta de acá. Bueno, dextrosa. Nada más tenemos. Ya los países europeos, americanos tienen las distintas soluciones. Pero como el peruano es bien vivo, sabemos prepararlo, ¿no? Todas esas soluciones del 5, 3, 0.45, 0.2, el peruano es bien ingenioso, el médico peruano es bien ingenioso y lo prepara. Lo podemos hacer. No es necesario estar adquiriendo una solución tan cara, ¿no? Lo que sí tienen que saber es esto: las concentraciones de equivalentes de las soluciones. La que más usamos es de acá, al 3%. Tiene una concentración de 513 equivalentes de sodio. Esta de acá ya hemos dicho, 154, ¿no? Con estas dos me basta. Y el resto ya lo puedo calcular yo, poco a poco. ¿Ya? Siguiente. Como les estaba diciendo, hay varias formas de preparar soluciones. Por ejemplo, al 1,3%, 1,7%, al 2%, 2.4%, 3.2%. La que ustedes quieran preparar se puede hacer, no es difícil. ¿Ya? Y para calcular la cantidad de equivalentes de sodio también se puede hacer. ¿Ya? Esta parte quizás es un poquito tediosa para ustedes porque hay que hacer matemática, ¿no? Calcular, sacar cálculos, fórmulas. Pero no es muy complicado. Creo que el primer grupo hizo esto, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está Carolina, recién ha llegado. Carolina. No saluda, ¿no? De frente nomás. Ya. Continúa. Ya hemos dicho. Sigue. Listo. Preguntas, chicos. Doctor, una úlcera de tercer grado, una persona que tiene pie diabético, ¿puede causar algún tipo de hiponatremia? ¿Con la misma úlcera? Sí, como pérdida extrarrenal. Claro. Si está deshidratado, sí, ¿no? Porque la herida supura, ¿no? Hay que ver si este paciente quiere líquidos. Podría ser caso. Podría ser.